Bienvenidas y bienvenidos a este programa, su programa Ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos las sentencias más importantes, los fallos emblemáticos del máximo tribunal de la República. Y el día de hoy vamos a analizar un pronunciamiento de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, recaído al amparo en revisión 365/2018, en el que se analiza desde la óptica de la protección al derecho al medio ambiente el derecho que tiene una comunidad a ser consultada, los derechos de participación, pero en un sentido amplio, no solamente como participación política, sino en su sentido más abarcante, el sentido más amplio a través del cual una comunidad puede participar en asuntos de relevancia pública. Y para entender esta sentencia, para entender el pronunciamiento y el alcance de lo que dijo la Corte, pues le doy la bienvenida a Michelle Lowenberg. Gracias por estar aquí. ¿Y por qué no nos empiezas contando el caso? ¿Cómo surge? Quizá nos podemos remontar a 2014 con un derrame, con un evento que daña el medio ambiente. Esto es en Sonora, ¿cierto? Así es. En 2014 hay un derrame de una mina. Se derraman los residuos tóxicos que produce la mina y esto afecta a la comunidad de Cananea. Se produce derrames tóxicos que abarcan incluso municipios más alejados de Cananea, como el municipio de Arizpe, y pues se causan muchos efectos adversos al medio ambiente. Derivado de eso, hay una comunidad, la comunidad de Bacanuchi, que se entera que se va a construir una nueva presa de Jales. A ver, ya estamos en 2016, ya después de ese evento que además tuvo mucha repercusión en los medios, fue un evento muy sonado, este derrame de 2014. En 2016, esta comunidad de Bacanuchi dice, ¿qué está pasando? Aquí hay una construcción de una presa de Jales. ¿Qué es una presa de Jales? Una presa de Jales es una obra de ingeniería que tiene por objeto almacenar todos los residuos sólidos y sustancias tóxicas que derivan de la operación de una mina. Entonces es como una presa donde se almacenan estos residuos tóxicos. Los jales al final esos son. Los jales son los residuos sólidos que derivan Pero tienen un grado de toxicidad, dices, exactamente, ¿no? Sí. Conforme a una norma oficial mexicana, los jales son caracterizados como sustancias tóxicas, residuos peligrosos. Entonces, derivado de que la comunidad se entera que van a construir esta nueva presa, pues evidentemente se alarman porque años antes ya había habido un derrame de estos residuos que generó muchísimas afectaciones a la salud de las poblaciones, no solamente de Cananea, sino las adyacentes a ese lugar, como la de ellos. Esto de comunidad adyacente va a ser muy importante. Bueno, preocupados por esta nueva construcción de la presa de Jales, ¿qué hacen? ¿Promueven un amparo? Así es. La comunidad, que es la comunidad de Bacanuchi, promueve un juicio de amparo contra la omisión de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de permitirles participar antes de otorgar la autorización a la empresa minera para construir y operar esta presa de Jales. O sea, los quejosos dicen, no me consultaste, no tomaste en cuenta lo que yo podía aportar o lo que yo tenía por decir, ¿verdad? Esto es de lo que se... Así es. De lo que se quejan, digamos, en el amparo. Llega a un juzgado de distrito, me imagino. ¿Y qué sucede? El juzgado de distrito sobresee el juicio. Cuando dices sobresee, Michelle, ¿a qué te refieres? Cuando digo sobresee, al final no entra al estudio de fondo del asunto porque considera que hay un impedimento técnico que implica que no puede entrar al fondo del asunto. O sea, ni el acto es constitución, bueno, en este caso la omisión, ni viola la Constitución, ni es acorde, simplemente no me pronuncio. Exacto, no lo puedo estudiar porque hay un impedimento técnico. Y si le preguntáramos al juez, bueno, ¿qué impedimento técnico encontraste? Nos respondería, ustedes quejosos, comunidad de Bacanuchi, no tienen interés legítimo para promover el juicio de amparo contra la omisión de la Semarnat de consultarles sobre la autorización de esta presa de Jales. A ver, mencionas un concepto importante y que todas las personas que están viendo este programa seguramente estarán interesadas en entenderlo mejor. Interés legítimo. Así es. El juez les dice, ustedes no tienen interés legítimo. ¿A qué se refiere este concepto? Cuando se refiere a este concepto, lo que dice el juez es, el interés es cómo te afecta el acto que tú me estás reclamando. Entonces el juez dice, como ustedes no están
ustedes tienen su lugar de residencia en el municipio de Arizpe y la construcción de esta presa de Jale se va a construir en el municipio de Cananea, entonces pues tú no tienes ahora sí que vela en el entierro para decir que ese acto te afecta, porque pues tú ni siquiera vives ahí. Entonces, cuando hablamos de intereses, ¿cómo el acto te afecta? Entonces el juez dice, pues a ti no te afecta porque no vives cerca del lugar donde se va a construir la presa. Aunque alguien podría también decir que en materia de medio ambiente, pues de alguna forma, vaya, no se puede establecer una frontera tan tajante, ¿no? Porque al final el aire, el agua, la tierra, los recursos medioambientales, pues caramba, de una u otra manera repercuten, ¿no? Así es. Inconformes justamente con esta decisión del juez, la comunidad se va a un tribunal, promueve un recurso y entonces el tribunal resuelve que sí tienen interés para poder reclamar esta omisión de la Semarnat, porque si bien es cierto que ellos no viven o su residencia no está en ese municipio donde se va a construir la presa, también lo es que son adyacentes al lugar donde se va a construir. Entonces, adyacentes, ¿a qué te refieres? Están cercanos. Por ejemplo, aquí está el municipio de Cananea y aquí está el municipio de Arizpe. Entonces, eres cercano al lugar donde se va a construir esta presa. Y no solamente eso, sino hay un hecho notorio que fue que derivado del derrame que hubo en 2014, a pesar de que el derrame fue en Cananea, contaminó el río llegó hasta la comunidad de Bacanuchi e incluso ahí se tuvieron afectaciones ambientales. Entonces, era muy tajante decir que no estás en el lugar donde se va a construir la presa. Entonces es, bueno, no estoy ahí, pero aunque no estoy ahí... Exactamente ahí, exactamente, ¿verdad? el impacto ambiental que se produjo con el primer derrame me afectó a mí, a pesar de que no estoy ahí. Entonces, el colegiado tomó como hecho notorio esta afectación y dijo, pues claro que tienen interés, claro que les afecta la construcción de esta presa. ¿Regresa el asunto al juzgado de distrito? El asunto viene a la corte, dicen este asunto es muy importante, el colegiado solicita la facultad de atracción a esta Suprema Corte para que se conozca el asunto y así es como llega este asunto a nosotros. Hay el fondo, está evidentemente el derecho a la consulta, sobre el que enseguida vamos a hablar, el derecho a la participación de la comunidad, pero también hay una peculiaridad, que es el medio ambiente. El medio ambiente entendido como un derecho humano, tanto individual, en su proyección colectiva, etcétera. ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Por qué es importante de pronto voltear a ver también? Porque uno dice, bueno, los temas de derechos humanos pues es el debido proceso, la libertad de expresión, la no discriminación, pero de pronto estos derechos también son importantes, ¿no? Así es, precisamente en este asunto hay varios derechos humanos que están relacionados, todos se interrelacionan al final. En este caso son el derecho a un medio ambiente sano, el derecho de acceso a la información, el derecho a la participación ciudadana. Estos derechos están como muy vinculados al analizar este caso. ¿Por qué el derecho al medio ambiente? Al final, los quejosos, la comunidad de Bacanuchi, dicen es que a mí me afecta que no me hayan consultado sobre la construcción de esta presa porque esa omisión afecta mi derecho al medio ambiente, a un medio ambiente sano. Entonces, en relación con este derecho, podríamos decir que el Estado tiene... Hay dos vertientes. La primera es la obligación que tiene el Estado de garantizar la plena eficacia del derecho a un medio ambiente sano y su tutela jurisdiccional. Y la segunda vertiente sería la responsabilidad que tiene el Estado y los ciudadanos para preservar y conservar el medio ambiente. Un derecho de ver, de alguna forma, ¿no? Exactamente, que tiene dos vertientes, la parte de los ciudadanos y la parte del Estado. La autoridad responsable dice, bueno, es que pues efectivamente no te consulté, pero porque no tenía que consultarte. Dice, hay ciertos actos que tienen trascendencia para el derecho al medio ambiente que son materia de consulta y otros que no. Y creo que por ahí la diferencia es si se requiere manifestación de impacto ambiental o algún otro tipo de medida administrativa. ¿Es esto correcto? Exactamente. El estudio en este asunto parte de dos apartados, por decirlo de alguna forma. Primero hay que ver
cuando alguien te dice es que la autoridad no me consultó, primero hay que ver si la autoridad tiene la obligación o no de hacer eso que el quejoso dice, ¿no? Porque no, exactamente, Exactamente, es los no quejosos todo se dicen, tiene que consultar. Los quejosos dicen, la autoridad no me consultó. Entonces, primero hay que verificar, ¿la autoridad tiene la obligación o no de consultar? En este primer apartado se hace un estudio de la legislación nacional que rige para emitir la autorización de la que ellos se quejan, ¿no? Entonces, aquí están vinculadas la Ley de Protección al Ambiente, el Reglamento de Protección al Ambiente en materia de evaluación de impacto ambiental y unas normas oficiales mexicanas. Te pregunto, Michelle, ¿estas normas que tú estás citando rigen en todo el país? Sí, son federales. ¿Son obligatorias para Sonora? Sonora no podría decir, bueno, aquí nosotros tenemos nuestras reglas. No, son federales. Entonces, esto rige en la materia ambiental para todos los estados. Y conforme a estas normas que rigen la autorización que se les dio a la empresa minera, hay una diferencia. Primero, hay obras que te exigen contar con una manifestación de impacto ambiental. Y podríamos preguntar cuáles son esas obras. Son aquellas obras respecto de las que se tienen que establecer los lineamientos para definir la forma en la que se va a construir, operar un proyecto o una actividad a fin de evitar riesgos al medio ambiente. Una manifestación de impacto ambiental es un acto administrativo. ¿De qué naturaleza, de qué estamos hablando? Vaya, para las personas que nos están viendo. Una manifestación de impacto ambiental es un acto administrativo a través del cual la autoridad establece lineamientos para poder desarrollar un proyecto que puede causar daños al medio ambiente. Entonces tú le presentas a la autoridad, quiero construir, en este caso, una presa para operar jales mineros. Entonces la autoridad tendría que analizar qué es lo que quieres hacer, qué impacto puede tener en el medio ambiente y decir sí lo vas a hacer, pero conforme a estas condiciones y estos requisitos, o no lo vas a hacer por estas razones. Entonces, esa es la manifestación de impacto ambiental. Se puede decir que es el permiso para que tú puedas elaborar o desarrollar una actividad o hacer un proyecto en donde se regulen los impactos que pueda tener el medio ambiente. Nos decías, esto se requiere cuando no hay lineamientos. Exactamente. Cuando no hay pues las indicaciones, ¿verdad? Exactamente. ¿Y si sí los hay? Ahora, cuando sí los hay, entonces, bueno, específicamente, estas obras requieren manifestación de impacto ambiental, pero hay otras obras que no requieren de manifestación de impacto ambiental. ¿Y cuáles son estas obras? Son aquellas donde la autoridad te dice, nada más dame un informe previo de qué es lo que vas a hacer. Y esas de informe previo es cuando existe una norma oficial mexicana que regula todo el impacto que va a tener esta obra. ¿Una norma oficial mexicana qué es? Una norma oficial mexicana es un acto que emite el Ejecutivo en donde se establecen lineamientos, requisitos, programas, de forma muy detallada sobre la realización de una actividad que pueda tener impactos en la población y en el medio ambiente. Entonces, en este caso, existía una norma oficial mexicana que regulaba la operación, construcción de una presa de jales. O sea, pero nada más para entender esto, ¿las normas oficiales mexicanas son obligatorias? ¿Tenemos que cumplir con ellas? Sí, por supuesto que sí. No es una cosa así como de que, oigan, miren si quieren o si tienen tiempo, ¿verdad? No, al final es una norma y es obligatoria al desarrollar la actividad a que se refiere esa norma. Entonces, en el caso concreto, ¿se requería la manifestación de impacto ambiental? En este caso, no se requería una manifestación de impacto ambiental, sino un informe previo, porque existe una norma oficial mexicana que regula la operación, preparación, desarrollo de una presa de jales. ¿Y esto cómo se proyecta al derecho a la consulta o al derecho a la participación? Creo que hay una diferencia, ¿verdad? Exactamente. Las autoridades solamente están obligadas a realizar una consulta pública cuando se otorga una manifestación de impacto ambiental. Como en este caso la obra es una presa de jales que está regida por una norma oficial mexicana y no requiere de una manifestación de impacto ambiental, sino de un informe previo, no es necesaria la consulta pública. Eso es lo que así lo manifiesta la autoridad, ¿verdad? Más o menos sí, y es lo que se estudia en la primera parte del proyecto que realiza esta Suprema Corte. Entonces, al final lo que respondemos es la pregunta, ¿las autoridades están obligadas a dar consulta pública para este tipo de obra?
una presa de Jales y la respuesta es vamos a ver si la autoridad está obligada o no. Como la autoridad no está obligada porque es de aquellas obras que requieren un informe preventivo y no una manifestación de impacto ambiental, las autoridades actuaron dentro de lo que la ley les establece. Esto es, no tienes que hacer una consulta pública. Vamos a ver, vamos a hacer una pausa, Michelle. Vamos a hacer una primera pausa y vamos a regresar porque sobre la protección al medio ambiente, sobre el derecho a la consulta, la participación de la ciudadanía, de las comunidades, todavía hay mucho por comentar, mucho por analizar en este importante pronunciamiento de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Regresamos enseguida, no se vayan, estamos en este programa, su programa, ya lo dijo la Corte. Regresamos. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a este programa, a su programa, ya lo dijo la Corte. Estamos analizando la sentencia recaída al amparo en revisión 365-2018 de la segunda sala del máximo tribunal de la República y estamos platicando con Michelle Lowenberg, quien nos está aportando una serie de argumentos, una serie de razones que nos están permitiendo entender el alcance de esta protección que la segunda sala determina para el derecho al medio ambiente y de cómo funciona la consulta a las comunidades, la consulta y la participación ciudadana en este tipo de temas. Y decíamos, bueno, hay un debate, ¿verdad? La autoridad tiene que consultar, no tiene que consultar, cuándo sí, cuándo no, e incluso hasta de qué manera. Que, desde el punto de vista de la legislación, pues parecería que no tiene que consultar. Pero la Corte llega a otra conclusión, ¿cierto? Así es. En principio podemos decir que conforme a la legislación que la autoridad utiliza para emitir la autorización para operar esta presa, no hay una obligación legal para consultar a las comunidades. No obstante eso, la Corte llega a la conclusión de que las autoridades sí tenían que haber consultado a la comunidad por varias razones. La primera de ellas es y la más importante es a fin de respetar el artículo 1 constitucional que establece las obligaciones de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. En específico, ¿qué derechos humanos? Como lo comentaba al principio, es el derecho a un medio ambiente sano, el derecho de acceso a la información y el derecho de participación ciudadana. Hay quienes dicen que el derecho al medio ambiente es una norma programática. Por ahí la sentencia atiende esta cuestión y usa un concepto muy llamativo, por lo menos a mí así me lo pareció. Dice, buenos deseos constitucionalizados. ¿Qué nos puedes referir? Así es. En principio podremos, bueno, hay muchas opiniones donde dicen que el derecho a un medio ambiente sano es una norma programática. Esto es, solamente son buenos deseos, pero no hay forma de hacer que eso se ejecute o tenga eficacia. Nosotros llegamos a la conclusión de que el derecho a un medio ambiente sano tiene plena eficacia legal. Esto es un mandato concreto que se impone a la autoridad para garantizar a la población un medio ambiente sano. Entonces decimos, sí hay formas para poder obligar a la autoridad a que respete este derecho. En la sentencia también, sí, no se trata de una cosa de que por favor háganlo cuando puedan, es una norma jurídica. Así es. Y como tal se tiene que cumplir, se tiene que acatar, ¿verdad? Así es. Hay una parte muy interesante, Michelle, en la sentencia cuando se refiere a toda una construcción argumentativa utilizando tratados internacionales, utilizando criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, utilizando documentos del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. La pregunta sería, todo este conglomerado de normas de fuente internacional, ¿son obligatorias para México? Son obligatorias para México cuando México forma parte de esos tratados, cuando México ratificó esos convenios y forman parte de nuestro ordenamiento jurídico. No obstante, nosotros hacemos la aclaración en la sentencia de que si bien muchas de las normas internacionales que citamos no son obligatorias porque pues, al final no forman parte de nuestro bloque de constitucionalidad al no haber sido ratificadas por el Estado mexicano, son criterios y pautas orientadoras que nos permiten resolver el asunto. O sea, cuando dices pautas orientadoras te refieres a que se pueden tomar en cuenta. Exactamente. Te sirven para argumentar, para fundamentar tu pronunciamiento. Exactamente. Y dentro de estos ejemplos de criterios orientadores
tenemos las directrices de Bali, tenemos el convenio de Aarhus, bueno, tenemos varios instrumentos internacionales que, si bien no son ratificados por el Estado mexicano, se pueden tomar en cuenta para resolver estos casos. Y de esos elementos la Corte desprende también algo que señalabas y que me parece la mayor importancia. En materia medioambiental, la gente tiene que estar informada. La gente tiene que saber, porque, caramba, uno pues se preguntaría como ciudadano, oye, pues ¿qué calidad de aire estoy respirando? ¿O qué calidad de agua estoy consumiendo? ¿O cómo está el piso, ¿verdad? El suelo, la calidad de los bosques, etcétera? ¿Por qué es importante en términos de lo que dice la segunda sala? Bueno, nosotros consideramos que primero está el derecho de acceso a la información, ¿no? Digo, me refiero a este derecho porque es la base para poder ejercer el derecho de participación, ¿no? Entonces, primero tenemos el derecho de acceso a la información, tenemos el derecho a conocer cualquier información relacionada con el medio ambiente, porque conociendo esta información es como vamos a poder acceder al derecho de participación en materia de medio ambiente. Parecería que si nos convocan a participar, pero no sabemos sobre qué tema vamos a discutir o sobre qué hay que opinar, pues no tendría mucho sentido. Exactamente. ¿Lo verías entonces como dos derechos secuenciados? Es decir, primero, entonces dirías, primero información, Exactamente. después participación. Exactamente. Y la participación en realidad es el derecho a través del cual vamos a concluir que se tuvo que haber dado esta intervención a la comunidad, ¿no? Consideramos que el Estado debe garantizar la consulta y la participación en todas las fases de un procedimiento o de un proyecto que pueda tener por objeto afectar el derecho a un medio ambiente sano. Desde el punto de vista, es decir, aquí estamos haciendo un análisis desde los derechos humanos, ¿cierto? Así Porque es. ya nos habías aclarado, parecería que Sí. en términos de la ley esto no es así. Así es. Cuando uno eleva la mirada, ¿no? ¿Los derechos humanos te permiten llegar a esta conclusión? Por supuesto que sí, justamente porque, como platicábamos hace un segundo, las autoridades están obligadas a respetar, promover, proteger y garantizar los derechos humanos. Y principalmente, bueno, el derecho al medio ambiente, me regreso un poco, hay una relación innegable entre este derecho con todos los demás derechos, ¿no? En la medida en que se respeta y se garantiza el derecho a un medio ambiente sano, se pueden ejercer los demás derechos. La sentencia menciona específicamente el derecho a la salud, ¿cierto? Exactamente, tenemos el derecho a la salud, el derecho al agua. Entonces, en la medida en que yo protejo el medio ambiente, puedo ejercer los demás derechos que son necesarios hasta para la propia vida, ¿no? Del conjunto de documentos internacionales que cita la sentencia, y ya lo mencionaste, me llama mucho la atención el uso amplio, diría muy detallado, que hacen de las llamadas directrices de Bali. ¿Por qué no nos comentas qué son estas directrices y en la parte ya del contenido de las mismas, cómo la sentencia lo materializa para el caso que estamos comentando? Bueno, estas directrices y en realidad todos los instrumentos internacionales que se citan en el proyecto, todos giran en torno a la idea fundamental de que el derecho de acceso a la información relacionado con el derecho de participación es un elemento indispensable para poder garantizar el derecho a un medio ambiente sano, ¿no? Y todos parten de la premisa de que, como lo platicamos hace un segundo, primero tengo que tener derecho tengo que acceder a toda la información en materia medioambiental, porque obviamente conociendo esa información puedo participar y opinar sobre asuntos que me atañen y ejercer una influencia efectiva en estos derechos. A ver, pero ¿y esta información quién la tiene que dar o cómo llega al ciudadano? ¿El ciudadano la busca, consulta expertos o el Estado tiene un deber, alguna obligación derivado de esto que nos comentas? El Estado tiene obligación de proporcionar esta información. A pesar de que nos estamos refiriendo aquí a las cuestiones de tratados internacionales, en la legislación local se regula la consulta pública. Como habíamos dicho, la autoridad no estaba obligada porque no era de aquellas obras que tenían una manifestación de impacto ambiental, pero a fin de poner un ejemplo de cómo funciona este derecho de acceso a la información y participación, en la ley se establece cómo la autoridad va a dar participación a la gente en estos proyectos. La primera es, hay una gaceta ecológica. Entonces, la Semarnat publica en esta gaceta ecológica las solicitudes de manifestación de impacto ambiental, ¿no?
Una vez que lo publica en la Gaceta Ecológica, que todo el mundo puede consultar, y ahí es como accedes a esa información, si a ti te interesa algún proyecto en específico, tú puedes solicitarle a la autoridad que te otorgue esa información, la manifestación de impacto ambiental. La autoridad estaría obligada a darte esa información en materia medioambiental, y una vez que tú tienes esa información, tú tienes derecho a opinar y participar respecto de esa información. Y además, las directrices de Bali también, Michelle, se refieren al deber del Estado de promover la participación. Por un lado, pues ponles al alcance la información, porque además se me hace, esto que mencionas es muy importante desde el punto de vista práctico. Es decir, se me haría un tanto ilusorio, un tanto ingenuo, pues pedirle a una comunidad, que además son varios los firmantes del amparo, 20 y tantas personas físicas, pero pensemos en una o en dos, pues que consiguiera un perito que evaluara, que analizara toda la información. Es decir, me parecería extraordinariamente complejo. Entonces, este trabajo de la Semarnat a través de la Gaceta Ecológica, de poner a disposición, me parece muy importante. Pero las directrices de Bali también dicen, hay que promover la participación. Es decir, la participación no, vaya, son movimientos sociales, son preocupaciones comunitarias, pero tampoco es que surja de la nada. Tiene que haber un aliento, digamos, de parte de la autoridad, ¿cierto? Así es. Muy bien. Y finalmente, uno, digamos, en términos de las propias directrices de Bali, te preguntaría, ¿y qué busca? Entonces, ¿esta participación qué quiere? ¿Escucharlos nada más o pueden aportar los ciudadanos? ¿Qué aportan en esta Justo participación? con esta participación de los ciudadanos, lo que se busca es que el derecho al medio ambiente tenga plena eficacia jurídica. Esto es, a través de la participación de los ciudadanos, yo puedo hacer efectivo este derecho. ¿Cómo? Cuando me consultan, yo tengo derecho a opinar sobre estos aspectos, proponer medidas de prevención, medidas de mitigación relacionadas con el medio ambiente. Y esa es la forma en la que yo puedo tener una injerencia real y darle plena eficacia a este derecho. Me detengo en esto que señalas. Medidas de prevención y medidas de mitigación. Si en algún derecho, bueno, seguramente en todos, pues la tarea preventiva, pero si en algún derecho es importante anticiparnos a la generación de un daño, es el medio ambiente. Se habla de un principio de precaución, de una tarea preventiva. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Efectivamente, justo a través de estas medidas de prevención es como se pueden evitar los daños al ambiente. Esto es cuando no hay mejor forma de saber qué posibles daños se pueden ocasionar al ambiente con la realización de una obra que consultándole a la gente que es la directamente afectada. Si yo estoy en la comunidad adyacente, ¿no?, donde se va a construir esta presa, qué mejor forma de saber qué daños se pueden ocasionar que preguntándome y permitiéndome participar. Entonces, en la medida en la que yo te puedo decir, es que nosotros vemos que la construcción de esta presa va a dañar el río, los contaminantes que emite van a dañar la calidad del aire, la calidad de la tierra donde nosotros sembramos, etcétera. De esta manera yo puedo tomar medidas de prevención antes de que se construya la obra, ¿no? Es, ok, estas personas nos dijeron que la construcción de la obra puede afectar de esta forma sus derechos. Vamos a tomar medidas para evitar que la construcción los afecte. Por eso es muy importante la participación de las comunidades que están directamente afectadas por la construcción de una obra para que se puedan tomar este tipo de medidas. Michelle, hay quien dice que el derecho a la consulta y el derecho a la participación se circunscribe a cuestiones de índole política. Por ejemplo, si en una campaña electoral, ¿quién prefieres, qué partido te genera mayor simpatía, qué candidato quieres que gane, etcétera? Pero la sentencia, cuando aborda este tema, le da un alcance más amplio, ¿no? El derecho a la participación como una esfera, digamos, de mayor alcance a lo estrictamente político, lo que entendemos incluso por contienda electoral. ¿Qué comentario nos puedes compartir en ese punto? Justo nosotros llegamos a esta conclusión de la interpretación que hacemos sistemática de todas las normas. La Constitución, en el artículo 35, nos establece el derecho de participación, pero lo restringe un poco a asuntos políticos. Si nosotros interpretamos esta norma junto con los demás convenios internacionales, podemos llegar a la conclusión de que el derecho a la participación se refiere a poder
participar, valga la redundancia, en la dirección de los asuntos públicos del país. No nada más cuestiones políticas de sufragio, voto, sino cuestiones que nos puedan afectar como ciudadanos y sobre todo en un derecho como el medio ambiente, en donde pues todos podemos tener algo que decir. Y todos deberíamos de estar interesados, por supuesto, en tener un medio ambiente adecuado. Vaya, en un país como México, en donde tanta devastación medioambiental hemos visto, en donde y con tanta riqueza, por otra parte, con tanto por proteger. Es decir, hay materia sobre el medio ambiente, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer una pausa, vamos a hacer un breve espacio de mensajes y regresamos enseguida a este programa, a su programa, Ya lo dijo la Corte. El día de hoy estamos analizando un importante pronunciamiento de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el cual se aborda el derecho al medio ambiente, el derecho a la consulta, el derecho a la participación. Y como muy bien decía nuestra invitada, pues caramba, en estos temas todos estamos llamados a estar interesados. No hay nadie que deba estar ajeno a la protección del medio ambiente, porque en eso literalmente nos jugamos el presente y el futuro de nuestro país, quizá incluso del planeta. Regresamos enseguida para seguir reflexionando sobre estos importantes temas. No se vayan. Bienvenidas y bienvenidos de regreso a este programa, a su programa Ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los pronunciamientos más relevantes, las sentencias emblemáticas del máximo tribunal de la República. El día de hoy estamos comentando un asunto resuelto por la segunda sala que tiene que ver con la protección al medio ambiente, con la participación de las comunidades que pudieran estar afectadas por un determinado acto u omisión de las autoridades en materia medioambiental y de las consultas que en su caso se tienen que hacer. Medio ambiente, participación, consulta. Tres conceptos que van de la mano y para entender la forma en la que la segunda sala lo aplicó en el caso concreto que estamos analizando, un caso del Estado Sonora, pues tenemos el gusto de contar con la presencia de Michelle Lowenberg. Michelle, pues ¿cómo al final queda el caso? Al final la sentencia le da la razón a las personas, veintitantas personas que figuran como quejosos, como promoventes de la demanda de amparo. Así es, al final el proyecto llega a la conclusión de que las autoridades violaron el derecho de la comunidad, de los quejosos, de participar de manera informada en aquellos asuntos que pudieran afectar su derecho a un medio ambiente sano. Por esa razón se concede el amparo. ¿Y cómo se materializa? Digamos, ok, le dicen a las autoridades responsables, oigan, pues ustedes violaron este derecho humano, etcétera. ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué les ordena que hagan? Al final, la sentencia propone tres efectos, o establece tres efectos. El primero es, obliga a las autoridades responsables a organizar una reunión pública en la que se expliquen los aspectos técnicos ambientales que se tomaron en cuenta para la emisión de la autorización, que se explique a la comunidad los posibles impactos que va a tener la operación de esta presa. Que esto es muy importante para ese, nos hablabas antes de la pausa de esa dimensión de la consulta, pero informada. Así es. ¿Estaría justamente este efecto del amparo yendo en esa dirección? Exactamente. Este primer efecto tiene por objeto dar la información. Es tu autoridad, en esta reunión vas a explicarles los aspectos técnicos de la obra, los impactos que va a tener a la salud, al medio ambiente y las medidas, como platicábamos, de prevención y de mitigación que se van a implementar. Y todo esto en una reunión pública. Exactamente, y con esto le podríamos poner palomita al derecho a la información. ¿Qué otro efecto? El segundo efecto está relacionado con la participación y lo que se dice en la sentencia es: tienes que darle a autoridad la oportunidad de manifestar sus preocupaciones para que sean escuchadas y tomadas en cuenta. ¿Cómo las vas a tomar en cuenta? En las medidas de prevención que lleves a cabo, que es lo que platicábamos hace un momento. En esta reunión yo voy a decir qué es lo que me preocupa. El río pasa por aquí, yo me dedico a estas actividades, entonces es muy probable que, como en el otro derrame, pase por aquí.
Entonces eso nos puede afectar de esta manera. Dame oportunidad a mi comunidad de decirte a ti, autoridad, cómo me afecta eso, para que tú tomes las medidas de prevención que consideres pertinente para evitar que se me ocasionen daños a mis derechos. Ahí llevamos el segundo efecto, que tenía que ver con esta oportunidad, ¿cómo le llamaríamos? Oportunidad de opinar, de manifestar estas preocupaciones que señala, ¿cierto? De participar. ¿Y hay un tercer efecto? Y el tercer efecto es que la autoridad tiene que usar todos los medios a su alcance para evitar que la obra cause daños significativos al medio ambiente. Déjame regresar a un punto que tocábamos hace un rato. Nos habías explicado, habías mencionado y luego nos habías compartido la explicación de qué es el interés legítimo y en materia de medio ambiente cómo esto pues, genera una serie de efectos muy importantes en la tramitación de los juicios de amparo, que es finalmente el origen de toda esta cuestión y es cómo llega el asunto a la Suprema Corte. Imaginemos esta situación, Michelle. Vamos a pensar que una persona que nos está viendo, que está viendo este programa, dice, oye, pues yo también tengo problemas medioambientales, yo también tengo dudas sobre qué también están verificando los carros o qué también están supervisando la depuración del agua con la cual me baño, ¿verdad? En las mañanas, etcétera. ¿Podrían esas personas, con qué alcance, con qué requisitos, también pensar ellas en promover un amparo? Es que hay que hacer una distinción entre los tres tipos de interés que se utilizan para el juicio de amparo. El primero, que es el interés jurídico, es que el acto que tú estés reclamando te cause efectivamente una afectación a un derecho legítimamente tutelado, el interés jurídico. Es lo que se llama el agravio personal y directo. El agravio personal y directo, exactamente. El segundo tipo de interés, como en este caso, es el interés legítimo. Es derivado de tu especial posición en el orden jurídico, se te genera una afectación. Esto es, por ejemplo, en este caso, ellos no estaban directamente en ese municipio donde se construyó la presa, pero al final tienen derecho a un medio ambiente sano. Su especial posición dentro del orden jurídico les otorga este interés legítimo, porque estaban adyacentes a ese lugar. Exacto. Se demostró... la comunidad adyacente, ¿no? ¿Sería ese el concepto? Un poco, al final es que de alguna forma tú demuestres que se te causa una especie de afectación, no directa, como en el caso del interés jurídico, pero sí de forma indirecta derivado de tu posición en el orden jurídico. Entonces, en este caso es, oigan, pues es que hace unos años hubo un derrame y ese derrame me afectó. ¿Cómo me afectó? Pues es que la Comisión Nacional del Agua hizo unos informes, hubo tantos casos de enfermedades reportadas, al final se acreditó que hubo un daño a esa comunidad. Entonces, de esa manera ellos logran demostrar su especial situación dentro del orden jurídico. Y el último interés, para efectos del amparo, que podríamos diferenciar, es el interés simple, ¿no? Ese interés simple no está reconocido para promover un juicio de amparo, que es el caso de, oigan, pues yo quiero ver que lo que me decías, el agua que esté limpia, porque es el agua con la que me baño. Bueno, pues es que demuéstrame que tú tienes ahorita una afectación. Si no, pues es un interés simple de a mí esto también me está afectando, pero en realidad no hay una especie, tú no te colocas en una posición de afectación como en los otros dos casos. Por ejemplo, yo abro el periódico y me entero de una construcción de una presa en Sonora, yo vivo en la Ciudad de México, pues eso no me está afectando. ¿Yo tendría un interés simple en ese caso? Es muy debatido, para cuestiones medioambientales sobre todo, es muy debatido el tipo de interés, pero se ha tomado el criterio de adyacencia, de qué forma esto te va a impactar para tomar en cuenta la posible procedencia de un juicio de amparo. Michelle, déjame preguntarte, si una persona que esté viendo este programa, pensemos en un estudiante de Derecho, quisiera, pues a la luz de esta explicación que nos has hecho favor de compartir, interesarse en el medio ambiente o verlo desde la óptica jurídica o pensar como ahora las jóvenes generaciones lo piensan y en buena hora que lo hacen, en cómo usar el conocimiento jurídico, las herramientas del derecho, las normas, pues, para proteger este medio ambiente, ¿qué les podrías decir? ¿Qué mensaje estarías enviándoles a los estudiantes de Derecho que están viendo este programa? Primero, que el derecho al medio ambiente, como lo platicábamos, no es
no se queda en unos meros buenos deseos, en una norma programática, sino que tiene plena eficacia jurídica. Y que para eso la Constitución y diversos tratados internacionales y convenios y pautas a lo mejor orientadoras nos establecen varios criterios y formas para poder hacer que este derecho tenga plena eficacia. O sea, ¿les recomendarías también asomarse a qué hay allende nuestras fronteras? Totalmente. ONU, Corte Interamericana, todos estos directrices de Bali, todo lo que has citado. ¿Qué más les podrías comentar? Pues que estas sentencias que emitimos, la Corte tiene muchos criterios en materia de derechos humanos, en materia del medio ambiente. Es muy importante conocerlos porque pues, son normas jurídicas que al final la Corte ocupa para resolver los casos. Tener conocimiento del marco legal para poder hacer efectivo un derecho es muy importante. Ahora, pensando, como lo dices, en que el derecho al medio ambiente, porque yo estoy seguro, desde luego puedo hablar por mi propia experiencia como estudiante en la Universidad Nacional Autónoma de México, pues hace unos años todos estos derechos se veían lejanos, todos estos se veían derechos, pues que si el derecho a la vivienda o el derecho a la educación o el derecho a la salud incluso, se veían, y por ahí lo mencionamos, como normas programáticas, como buenos deseos, como mensajes de política pública que la Constitución enviaba al Estado, y el Estado pues iba haciendo cosas, iba proveyendo, etcétera. Pero tú nos estás ahorita aportando una visión muy moderna, nos estás aportando una visión, le llamaría yo, en clave normativa. Es decir, olvídense de todo lo demás, son normas jurídicas. Y ahí viene el mensaje de la segunda sala cuando dice, esto no son buenos deseos constitucionalizados. Aquí hay mucho por voltear a ver. Entonces tenemos, por un lado, el mandato de la Constitución, tenemos normas de desarrollo a nivel legislativo, normas oficiales mexicanas, tratados internacionales y sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Todo esto, dirías, suministra ya una visión garantista, una visión en donde se tutela de manera efectiva el derecho al medio ambiente. Totalmente. Ahora, como decíamos, este tipo de derechos tienen plena eficacia legal y jurídica. Todas estas sentencias de la Corte Interamericana, de la Suprema Corte, son ejemplos de cómo este tipo de derechos logran materializarse y ejecutarse. Este es un claro ejemplo donde, si bien conforme a la normativa nacional las autoridades no estaban obligadas a consultar, acudimos a una visión garantista que tome en cuenta los derechos humanos, los tratados internacionales, los convenios, las sentencias de la Corte Interamericana, y podemos llegar a una conclusión más amplia y decir, bueno, pues conforme a la ley no, pero conforme a todos estos tratados sí estaba obligada. Y además de los estudiantes de Derecho, los abogados que seguramente estarán viendo este programa, también algunos ciudadanos se sentirán interesados en estas reflexiones que nos estás compartiendo. Hay una dimensión en la sentencia que uno observa en cuanto a la participación ciudadana, en donde no se requiere ser un gran abogado o un gran postulante de estos tan famosos que de pronto pues también intervienen en este tipo de casos, sino que cualquier ciudadano. Mi pregunta sería, Michelle, ¿qué le podrías decir a ese ciudadano que de pronto se pueda sentir interesado también en estos temas, que de pronto puede decir, oye, pues ¿cómo estamos en materia medioambiental? Porque uno ve basura en los ríos, uno ve, bueno, en las ciudades medianas, en las ciudades grandes, el aire contaminado, tantos vehículos que circulan, tanta afectación, deforestación, amenazas a especies vegetales, animales. ¿Y el ciudadano dónde queda? ¿Qué mensaje le das también a la ciudadanía en ese sentido? La conclusión principal es que todas las personas debemos tener acceso adecuado a la información medioambiental, así como la oportunidad de participar en todos los procesos de adopción de decisiones que tengan que ver con o que estén involucrados cuestiones ambientales, con el objeto de que podamos tener una influencia real en esa toma de decisiones. Y esa información también me imagino que será una corresponsabilidad ciudadana al buscarla. Aunque ya nos aclaraste que es la autoridad la que tiene que proveer de la información, pero pues el ciudadano también dice, bueno, ¿a qué dedico
¿a qué dedico mi tiempo libre? ¿No? Me pongo a ver telenovelas o me pongo a ver me pongo a buscar información medioambiental. Hay ese, me gusta que en algunos presidentes de la Corte dicen derecho de ver, esta doble cara de la moneda en materia medioambiental. Así es, también está las solicitudes de acceso a la información. Ahora tenemos institutos donde nos protegen el derecho a solicitar información pública. Nosotros podemos solicitar información. Quiero saber cómo está la calidad del agua, quiero saber cómo está, solicitamos esa información. Si se nos niega, tenemos acceso, tenemos derecho a saber esa información. Y a través de estos medios es como podemos hacernos de herramientas para poder ejercer nuestros derechos de participación y de acceso a la información en materia medioambiental. Bueno, pues es importantísimo. Entonces la responsabilidad nos incumbe a todos. Totalmente. Porque tiene que ver, como decíamos, con el presente y con el futuro del país. No podemos pensar que basta con tener libertad de expresión o derecho al debido proceso o estar protegidos frente a detenciones arbitrarias. Finalmente, si el aire que respiramos no es sano, si el agua que consumimos está contaminada o si las demás especies animales con las que compartimos el planeta, el país y por supuesto el planeta no están protegidas, pues no nos va a ir bien, no nos augura un futuro demasiado promisorio. Pues ha sido un gusto platicar contigo, Michelle. Muchísimas gracias. Gracias por enseñarnos y aprendernos y ayudarnos a aprender estas cuestiones medioambientales. Y gracias a ustedes también, a ustedes que hacen posible este programa, Ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos las sentencias más importantes, los fallos emblemáticos del máximo tribunal de la República y en esta ocasión algo que, como decíamos, nos incumbe a todos, en la protección, la tutela, la garantía efectiva del medio ambiente, la participación ciudadana y una ciudadanía informada. Si queremos que esa participación sea efectiva, tenemos que tener un mínimo de información. Las autoridades tienen que proveerla, pero también está en nosotros ir a buscar esa información que nos diga cómo estamos en materia de medio ambiente. Nos vemos pronto para una nueva reflexión sobre las sentencias de la Suprema Corte en este programa, su programa Ya lo dijo la Corte. Hasta pronto.